En el devenir de la historia, el nacimiento de la política puede ser rastreado en el fascinante cruce de dos mundos, el puente que conecta Occidente y Oriente. Este punto de encuentro se sitúa en el territorio, aunque no necesariamente en el país actual ni en el Estado-nación, sino en lo que conocemos como la antigua Grecia. Si bien la política como actividad humana no fue ajena a Oriente o América, fue en Grecia donde se abordó de manera comprensible para el intelecto humano. Aquí, la política dejó de ser un mero acto para ser comprendida sin recurrir a la naturaleza o a los dioses. En la Grecia antigua, el ámbito político estaba reservado para los hombres libres. Más aún, la auténtica esencia de la política residía en la libertad en la polis, donde el hombre se desligaba de las ataduras de la producción de bienes, relegada únicamente a esclavos y metecos, extranjeros. La libertad se manifestaba en la participación activa en los asuntos de la ciudad. La libertad política en el mundo griego se asociaba a la igualdad entre iguales, ante la ley, aunque con notables desigualdades al excluir a mujeres, extranjeros y esclavos. Esta igualdad se representaba mediante el término extensamente empleado, la isonomía. La era de la sofística. Los sofistas, enemigos declarados de Sócrates y Platón, se autodenominaban mercaderes y relativistas del conocimiento. Fueron los primeros en emancipar a la política de la naturaleza y lo sobrenatural, proclamando que la política y su herramienta, el discurso, constituían un ámbito propio del ser humano. Este fenómeno se extendió por el territorio griego, especialmente en las pequeñas localidades denominadas polis, compuestas por poblaciones reducidas y economías esclavistas. En estas polis, un selecto grupo de ciudadanos se dedicaba a debatir y gestionar el espacio público. Los sofistas, mayormente extranjeros, no participaban en los asuntos públicos de la polis ateniense, pero esto no limitaba sus apariciones públicas, donde desplegaban toda su capacidad retórica y discursiva a cambio de una retribución pecuniaria. Durante la Edad de Oro de Pericles en el siglo V a.C., destacaron sofistas como Protágoras, un renombrado asesor, altamente consultado y remunerado. Protágoras postuló la tesis de la homomensura: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto son y de las que no son en tanto no son. En otras palabras, un puro relativismo que sugería que las cosas son como las percibimos. Los sofistas no se limitaron a Protágoras, surgieron muchos más, algunos sumamente polémicos como Trasímaco, Critias o Gorgias. Su legado dejó una marca indeleble en la historia de la filosofía política griega, contribuyendo a la evolución y comprensión de la política como fenómeno humano. Los fundadores, Platón y Aristóteles. Platón, encarnando la filosofía de Sócrates, se destacó como un prolífico autor dedicado a la configuración de la polis. Para él, el orden en la ciudad emanaba de la subordinación de lo inferior a lo superior, ciudadanos sobre metecos, epistemes sobre doxa, virtudes sobre apetitos. El rey filósofo, investido con el título de estadista, guiaba esta estructura al comprender la idea del bien. La alegoría de la caverna ilustraba la tarea del rey filósofo, aquel que se liberaba de las cadenas que ataban a los hombres a las sombras y apariencias, buscando la verdad iluminada por la luz del sol. Platón, de manera ingenua, creía que el poder del rey filósofo no era compulsivo, sino que perseguía iluminar a los hombres sobre lo bueno y virtuoso. Sin embargo, su experiencia fue un fiasco cuando intentó educar a Dionisio, tirano de Siracusa, quien casi termina con su vida, obligando a Platón a escapar rápidamente para protegerse. Su obra fundamental en el ámbito político es La República, un escrito que describe la ciudad perfecta en todos sus aspectos, desde su estructura hasta su diseño arquitectónico. En realidad, esta obra es una brillante y atractiva utopía que, rápidamente, se transforma en una pesadilla autoritaria, ya que eliminaba de cuajo cualquier conflicto o elemento disonante, incluyendo a personas con capacidades diferentes. Aristóteles, otro ilustre exponente de la cultura griega, dejó una huella duradera en el mundo de las ideas y tuvo una gran influencia tanto en árabes como en cristianos. Aunque fue maestro de Alejandro el Magno, parece que éste no le prestó demasiada atención. Para Aristóteles, la polis representaba la forma suprema de convivencia comunitaria, unida por la afectividad y la justicia entre los hombres. Definió a los hombres como zoon politikon, es decir, animales políticos, excluyendo a los extranjeros de la época, considerados bárbaros. Clasificó y distinguió los regímenes políticos por la cantidad de gobernantes y su pureza. Eran impuros aquellos que ejercían el poder en beneficio propio.
Por otro lado, la politeia sería tanto nuestra democracia actual como un régimen político con instituciones legales y legítimas. Además, estaría constituida por el término medio, algo similar a la actual clase media, pero delimitada a los ciudadanos de la polis. Aristóteles revivió la tradición isonómica que había quedado opacada por las escuelas platónicas. Una crítica a Platón sugiere que quienes consideran idénticos al estadista, al rey, al jefe de familia y al propietario de esclavos no comprenden debidamente la situación, ya que solo ven diferencias cuantitativas y no cualitativas. Aunque el mundo griego fue absorbido por la naciente Roma, su legado se extendió más allá de lo imaginado gracias a su riqueza y a la difusión de Alejandro el Magno. Luego, los romanos subsumieron la política en la civitas. Con el crecimiento de las ciudades y la complejización de la economía, fue necesario sustituir la política por el orden jurídico. Cicerón, 106 a 43 a.C., afirmaba que la civitas no era una simple agregación humana, sino una unión basada en el consenso de la ley. En sus propias palabras, pueblo no es todo conjunto de hombres reunido de cualquier manera, sino el conjunto de una multitud asociada por un mismo derecho, que sirve a todos por igual. En Roma se sentaron las bases de la república como forma de gobierno opuesta a la monarquía, palabra prohibida para los romanos. Este tipo de república buscaba equilibrar las disonantes fuerzas políticas que convivían en las ciudades romanas, siendo la imagen del circo romano un reflejo de la mezcla de estratos sociales, plebe y familias patricias. La politización teológica y la transformación del medioevo. En el medioevo, la política se teologiza y el debate sobre el bien se entrelaza de manera inseparable con la ética teológica. Santo Tomás de Aquino emerge como el pensador que define al hombre como un animal político y social, incorporando la noción de cuerpo social, guiado por la moral cristiana que florece en la tierra. Este período se caracteriza por la resurgencia de Aristóteles como el máximo exponente del conocimiento de todos los tiempos. Sin embargo, a partir del siglo XIII, el medioevo comienza a resquebrajarse en todos sus aspectos. Desde el ámbito político, surge un cuestionamiento a la autoridad de la Iglesia en el gobierno de los hombres. Económicamente, se experimenta el surgimiento de nuevas y lucrativas actividades comerciales. Socialmente, se introducen nuevas costumbres desafiando las arraigadas tradiciones. Científicamente, el sistema geocéntrico se desmorona, acompañado de fuertes interrogantes sobre la utilidad del sistema ptolomeico. Este periodo se caracteriza por una respuesta contundente a los problemas extremos que emergen. Las grietas en el medioevo generan soluciones de igual intensidad, marcando el inicio de una transformación profunda en la concepción del mundo, la sociedad y el conocimiento.